Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis de Mana y veremos si es buen momento de comprar, lo compararemos con Bitcoin, lo compararemos con Sandbox y nada, empezamos. Bien, antes de nada, comentaros los links importantes que vais a encontrar en el primer comentario fijado, como siempre. Por ejemplo, los vídeos que he ido haciendo de Mana, de Decentraland, los que me sigáis desde hace más tiempo, sabéis que es una de mis inversiones principales, realidad virtual, parcelas, etcétera, etcétera. Así que decidí hacer una serie, ya lo sabéis, pues voy a dejar aquí en el primer comentario fijado los links a los vídeos, por si os resultan de interés. Además vais a encontrar, bueno, pues aparte de mi canal secundario, donde también subo vídeos de Mana, de Decentraland, lo he abierto hace poco, mi perfil de Instagram, ¿vale? Cuando lleguemos a 10.000 seguidores, recordad que abro canal de Telegram. Ahora mismo todos los trades que voy haciendo y demás los pongo en mi perfil de Instagram, así como voy comentando gemas, etcétera, etcétera. Pues bien, cuando lleguemos a 10.000 me abriré Telegram y lo podré comentar por ahí. Entonces, nada, otro link importante que vais a encontrar es este de aquí. Recordad, la oferta que estamos haciendo en Trading Lab termina ya mismo, termina en 5 horas. No sé cuánto quedará cuando estéis viendo el vídeo, pero vais a tener los dos mejores, las dos mejores formaciones que tenemos a precio de una prácticamente. Aquí lo tenéis, os entran un montón de bonus. Aquí tenéis pues también testimonios de alumnos, Mark y yo, ya lo sabéis, en fin. Aquí veis todos los bonus que os entran. Tenéis aquí en el primer comentario fijado un enlace a esta página para que podáis tomar la decisión si os interesa. Entonces, habiendo comentado ya todo esto, podemos ir directamente. Mana de Decentraland ha subido bastante en muy poco tiempo. Ha subido un total de... llegó a subir un 600% casi, y ahora mismo está en un punto medio de 324%, ni tan mal, en 5 días aproximadamente. La explicación de todo esto la tienes aquí en una tarjeta que tengo aquí arriba, es de mi canal secundario, diría, donde pues te comento el motivo de todo esto, explico un poquito más qué es el metaverso, la realidad virtual, etcétera, etcétera. Seguro que te interesa, la tienes aquí arriba. Y te la dejaré en el primer comentario fijado también, va, por si quieres acabar este vídeo y luego la ves, ¿no? Entonces, el tema es que técnicamente, antes de todo esto, ya estaba formando una especie de triángulo de continuación. Al final esto es un gran impulso semanal, una gran corrección en forma de triángulo, y esto pues forma una figura de un patrón de continuación que así ha terminado, ¿no? Es cierto que se ha visto bastante precipitado por el tema de Meta, el tema de Facebook, etcétera, etcétera. Pero realmente la figura era esta. También opino, sinceramente, habiendo analizado tanto Mana y demás, es que si no hubiera pasado lo que ha pasado, hubiéramos estado en un rango durante bastante tiempo. Es mi opinión porque es como se mueve Mana. Como veis, tiene movimientos impulsivos y movimientos de consolidación. Impulsivos, consolidación. Aquí lo mismo, se impulsó, consolidación, mercado bajista y demás, luego lo mismo, impulsa, consolida, consolida. Entonces, estábamos en una etapa de consolidación y ahora ya nos hemos impulsado. Personalmente, opino que el precio es correcto, puede llegar a mucho más, pero lo he comentado en el análisis de esta mañana. Igual que Bitcoin está en un precio correcto, si estuviera en 200.000 nos parecería correcto. ¿Qué pasa? Que si llega a 200.000 mañana no sería tan correcto. ¿Por qué? Pues porque ha sido todo muy precipitado, ha sido de un día para otro. Pues es lo que ha pasado con Mana. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 son precios que ya se valoraban, que ya habíamos comentado en este canal. Lo que pasa es que, claro, que se formen en una semana no es lo ideal, no es lo idóneo, ¿no? En cuanto a análisis técnico, no hay mucho que analizar. Al final, pensad una cosa. Aquí sí que es cierto que podáis ver una especie de suelo, una especie de acumulación, de freno. Lo podemos marcar en este nivel de 2,63, 2,64, pero lo he dicho justo esta mañana. Si tú ves aquí una zona de soporte, yo aquí veo una zona de resistencia, porque es lo mismo, toque y toque. Y así ha sido, está rechazando este nivel. Entonces es importante que entendáis que no se puede valorar un nivel de soporte, un nivel de resistencia horario, cuando estamos hablando de un movimiento
como aquí veis, de tal magnitud. Esto es un gran movimiento, es uno de los movimientos más importantes, si no el más importante que ha tenido Mana en toda su historia. Entonces no podemos a través de un pequeño análisis de una hora decir, vale, ya hay un suelo aquí, compro. No, estamos equivocados porque muchas veces un movimiento que parece ya un soporte, un nivel de consolidación y demás, puede derivar en algo mucho mayor. Por ejemplo, vemos aquí un movimiento bajista, vemos una pequeña subida, podemos ver una caída, podemos ver una nueva subida y luego una nueva caída. Y esto, un movimiento que parecía finalizado, que parecía un suelo, se ve como un patrón de ABC o como un pequeño pullback, bandera, banderín, llamadlo como queráis, en gráfico diario para una continuación. Y entonces, cuando se ve en gráfico diario, sí que es cierto y sí que se pueden tomar acciones, pero hasta ese punto no. Entonces, hay otro, ya sabéis que han estado subiendo todo el tema de metaverso, ha estado subiendo muchísimo, lógicamente se ha visto impulsado por la confirmación, podríamos decir, de Mark Zuckerberg, intentando traerlo a nuestra vida cotidiana en forma de empresa seria, ¿no? Empresa multinacional histórica que acepta un concepto de frikis, podríamos llamar, entre comillas, sobre las criptomonedas. Entonces, hay otro elemento que es Sandbox. Hay más, lógicamente, pero Sandbox está también en un nivel de subida importante. Como vemos en este punto, Sandbox tiene un comportamiento similar, pero no. Vemos un primer gran impulso, un pullback, una consolidación, un nuevo impulso, un gran patrón más desarrollado y ahora estamos en un nuevo impulso. O sea, Sandbox se ha movido más en forma de impulsos y correcciones. Mana ha tenido movimientos más, lo voy a enseñar, como veis, un poco más largos, más desarrollados, más lentos, ¿no? Sandbox, lógicamente, tiene menos tiempo, tiene menos historia, perdón. Entonces, pues, no tiene tanta data como puede tener Mana. Igualmente, tenemos que tener en cuenta que está en un movimiento muy impulsivo, muy acelerado, igual que Mana. No sé exactamente cuánto ha subido Sandbox, lo vamos a calcular desde el nivel mínimo. Ha subido un 200% y actualmente está en un 157%. Mana hemos visto que ha subido un 500%, por lo cual no es ni comparable. Ya sabéis perfectamente cuál es mi opinión respecto a Mana o cualquier otra criptomoneda o token relacionada con el metaverso. Sabéis por qué me decanto y sabéis dónde tengo yo mi inversión real. Pero aquí en Sandbox vemos algo muy similar también. Vemos esta zona de soporte-resistencia en el nivel de los 0,82. No la pudimos romper aquí, no la pudimos romper aquí. Fue un false breakout en este punto. Volvimos a intentar y no se pudo. Y ya a través de todo lo que pasó el otro día, pues ha podido romper. En este caso sí que pienso que Sandbox tenía más intenciones de romper este punto. Mana la estaba viendo mucho más correctiva, mucho más pasiva, pero Sand la veía con mucho interés. Intenta. Como veis, se mantenía muy en la parte de arriba, muy en esta especie de recuadro en la parte de arriba de sus máximos históricos. Entonces se veía que el precio estaba siendo pusheado hacia arriba, por lo cual creo que era cuestión de tiempo que acabara rompiendo. Entonces, quiero hacer una puntualización. Si ahora quisiéramos comparar Mana con Sandbox, o sea, en cuanto a fundamentales, cada uno tiene que tomar su decisión independientemente del estado del gráfico. Lógicamente sí que podemos tenerlo en cuenta, pero no tiene que ser nuestra decisión. Nuestra toma de decisiones no tiene que estar basada en el gráfico. Podemos hacer una cosa y es comparar Mana con Sandbox. Tenemos aquí Mana, vamos a poner Sand contra USD y vamos a ver qué es lo que encontramos. A ver si se quiere poner. Intro. Aquí lo tenemos. Vemos que en gráfico mensual ya el movimiento ha sido bajista desde siempre. ¿Qué quiere decir? Que Mana siempre ha estado por detrás. Esto es Mana contra Sand. Si la gráfica sube, es que Mana sube. Si la gráfica baja, es que Mana baja o que Sandbox sube. ¿Entendéis? Es muy sencillo. Ya lo sabéis porque aquí lo hemos comparado infinitud de veces una criptomoneda contra otra. Vemos que el movimiento ha sido bajista siempre, pero ¿qué está formando ahora? ¿Esto qué es? En gráfico mensual, esto perfectamente puede ser el primer impulso, pullback para una continuación bajista y que Sandbox siga su curso, siga su recorrido alcista respecto a Mana. Pero en cambio, si miramos en gráfico de una semana, ya vemos más datos. ¿Qué podemos ver? Vemos una especie de acumulación, vemos una especie de freno, vemos que el precio cayó, se levantó en forma de pullback y cuando quiso dar continuación frenó.
y se marcó un suelo claro. ¿Y ahora qué ha pasado? Se ha dado la vuelta hacia arriba superando el máximo anterior. Aquí ya vemos bastante claro lo que está pasando, que es un cambio de tendencia, pero si ya cogemos el gráfico diario ya es mucho más evidente. Podemos ver mucho más claramente esta especie de patrón de triángulo, la parte superior, podemos ver la parte inferior en forma de soporte en 0,92 aproximadamente, la zona de resistencia del triángulo, las dos medias móviles ya las conocemos y vemos que el precio forma esta especie de movimiento de acumulación, inicia el movimiento bajista, pullback y a la hora de dar continuación falla, doble suelo. Y cuando vuelve a intentar falla, triple suelo. Y entonces ya no vuelve a hacer suelo. ¿Veis este punto de aquí que ya no hace suelo? Hace un mínimo creciente. Y posteriormente no solo hace un mínimo creciente, sino que además se levanta formando un máximo creciente respecto a cualquier anterior nivel desde este triángulo. Perdonad. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo claramente un freno, un giro y un cambio de tendencia hacia arriba. ¿Esto qué nos puede indicar? Que el análisis técnico se está alineando a favor de Mana de cara a, no solo en cuanto a fundamental, para quien considere como yo que Mana puede servir más que Sandbox, que tiene más utilidad, que nos gusta más al final, hay muchas marcas de coches, ¿cuál te gusta más a ti? ¿Tiene que ser la misma? No, pues ya está. Pues no solo para quien creamos que Mana es mejor que Sandbox en cuanto a fundamentales, sino que en cuanto a nivel técnico también estamos viendo un cambio, un giro hacia un movimiento alcista a favor de Mana, ¿no? Al final quería un poco traer una comparativa técnica de las dos criptomonedas, de los dos tokens actualmente. Yo creo que principales está Axie también, lógicamente, y hay muchos más. El otro día traje un vídeo hablando de gemas, os lo dejo por aquí arriba, diferentes gemas del metaverso que podéis, relacionadas con el metaverso y la realidad virtual, que podéis comprar a modo de, iniciaros en este mundo. Ahora mismo Mana, Sandbox están algo sobrecompradas, igual es momento de dejar respirar un poquito el precio, están en niveles correctos y pueden seguir subiendo mucho más, pero es importante que entendamos el punto en el que estamos comprando y que intentemos variar un poco hacia otro tipo de tokens que también han subido mucho, pero que están en fases mucho más iniciales de desarrollo y de crecimiento, ¿no? Y nada, lo voy a dejar por aquí. Recordad que tenéis abajo todos los enlaces importantes, los que he ido comentando y demás, y espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.